Buenos días, Dios le bendiga a todos. Soy su hermano Eulogio Reyes. Me congrego en la Iglesia Evangélica Menonita, mi pastor Carlos Eduardo Pérez. Y en esta preciosa y maravillosa mañana le traemos una reflexión. Y mi reflexión en cuanto a esto es condiciones para llevar fruto para Dios. Y la palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por su fruto lo conoceréis. Ahora bien, es necesario entender que en cuanto a lo que podríamos hablar como de llevar fruto para Dios, Dios tiene ciertas condiciones en cuanto a cómo nosotros podemos llevar fruto para Dios. Y la primera condición que nosotros tenemos para llevar fruto para Dios es la siguiente. Paso número 1 es un contacto con el agua de vida. Un contacto con el agua de vida. Nosotros sabemos que el agua de vida representa a Jesús, tal como dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La Biblia nos enseña en el libro, en el Salmo 1, verso 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea que cuando nosotros nos aferramos al Señor, no importa la situación o la circunstancia en la que nosotros vivamos, siempre nosotros daremos fruto digno de arrepentimiento delante de la presencia de nuestro Dios. Como también pudiéramos hablar de receptividad espiritual. Estamos hablando de algunos pasos que debemos de dar para dar fruto para Dios. O sea, es lo que podríamos llamar como condición de parte del Señor para nosotros poder dar fruto agradable delante de Dios. Y lo segundo es receptividad espiritual. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que hay dos tipos de personas acá. Está el tipo de persona que solo escucha y está el tipo de persona que entiende. O sea que no basta con que simplemente escuchemos la palabra del Señor, sino que también la hagamos. Cuando nosotros hacemos la palabra del Señor en nuestra vida, damos fruto a los demás de que el Señor Jesucristo vive en nuestra vida. Por esa razón Jesús se refirió a esta parábola del sembrador. Salió a sembrar y como bien sabemos y conocemos la historia, sabemos que las semillas cayeron en lugares difíciles, amén, pero también cayeron en lugares productivos, como se pudiera identificar lugar productivo, el lugar de buena tierra. Y el de buena tierra, tal como se clasifica acá, fue el que dio fruto, digno de arrepentimiento. Nosotros sabemos que el evangelio no es simplemente un dicho, no es solamente una expresión, sino que hablar de evangelio es hablar de un nuevo estilo de vida, es hablar de una nueva forma, una nueva manera de cómo comportarnos. Cuando nosotros estamos en el mundo, pues en el mundo nosotros nos comportamos de una manera quizá brusca, no agradable a los demás, porque damos fruto no digno de arrepentimiento. Pero cuando venimos al Señor, damos fruto digno de arrepentimiento. Entonces, receptividad espiritual. Debemos de ser receptivos al Espíritu. Cuando el Espíritu habla en nuestra vida, debemos de acoger el mandato del Espíritu en nuestra vida y hacer lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Y entonces allí estaremos manifestando fruto digno de arrepentimiento. En tercer lugar, muerte de la vieja vida. Muerte de la vieja vida. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. O sea, ¿qué debemos de hacer? Debemos morir a nuestro yo, morir al ego, morir al orgullo, morir a la desobediencia que a veces contrarresta mi obediencia a favor de Dios. Entonces,
estamos hablando de esto, el grano de trigo cae a tierra, pero si no muere, queda solo. O sea que no basta con que usted diga que es cristiano y manifestar la actitud que usted manifestaba cuando estaba en el mundo. Si usted dice que es cristiano, un seguidor de Jesucristo, usted tiene que manifestar los frutos de Jesucristo, tal como dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pablo también habla de eso en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que toda persona que diga ser cristiano tiene que manifestar frutos dignos de arrepentimiento, pero tiene que morir. Hay gente que aparentemente dicen tener a Cristo, pero cuando usted lo cuestiona un poquitito, pues ya te salen con otra cosa. Hay gente que anda con una Biblia en la mano, hay gente que predica, pero cuando usted lo contrarresta, se despierta en ello el gigante que está durmiendo. O sea que es importante entender que el Señor siempre requiere de nosotros mansedumbre, ¿verdad? Y que vivamos basado a toda la característica de Jesús. Fue manso y humilde. Él lo dice en su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el ejemplo a seguir es Jesús. Ahora bien, debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. Como también, en cuarto lugar, dice castigo o poda. Castigo o poda, ¿verdad? Dice Juan capítulo 15, versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que viene el momento del castigo. El que no lleva fruto, ¿qué va a pasar con el que no lleva fruto? Dice que mi Padre lo quitará, ¿verdad? No verá la gloria, no disfrutará de los favores de Dios, el que en el Señor no lleva fruto. Pero el Señor dice, pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces estamos hablando aquí de castigo o poda. El momento de la poda, cuando llega el momento de la poda, es cuando están quitando de ti todas las costumbres que no son agradables delante de Dios, todas aquellas cosas que nosotros a veces traemos del mundo y que también queremos manifestar en la iglesia. El Señor nos lleva a esa prueba o a ese proceso para que a través de ese proceso nosotros podamos ser limpios de corazón. Amén. Y cuando somos limpios de corazón, pues entonces esto da a entender que tendremos una manifestación gloriosa de parte del Señor. Ya que cuando una persona es aparentemente castigada, porque a veces decimos yo estoy siendo castigado por Dios, y no es siendo castigado, ¿verdad? Sino está siendo podado. El Señor te está podando. Hay ramas que se sobresalen que hay que quitarla y hay que quitarla con dolor. A veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mi familia le está pasando esto? ¿Por qué a mis hijos le está pasando esto? Yo soy un hombre fiel a Dios, yo soy una mujer fiel a Dios. Yo soy una persona que siempre me mantengo todo el tiempo activo en la cosa de Dios. Pero ¿y por qué me viene esto? Señor, no te voy a servir. Y a veces tenemos una fe inmadura que queremos como obligar a Dios a que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. No, si usted está en la mano de Dios, Dios nunca perderá cuidado de usted. Siempre Dios le llevará presente, siempre el Señor estará con usted. Amén. Tal como dice la Biblia, que en el Salmo 40, pacientemente esperé Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mi paso. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea que hay momentos cuando nosotros nos llega la prueba, como decimos acá, la poda, cuando somos podados. A veces tendemos a cantar cántico viejo y a buscar cosas como reclama o reclamación delante de Dios, y son cánticos viejos, ¿verdad? Que vienen
en nuestra vida por motivo de la prueba. Como decíamos ahorita, pero ¿por qué a mí? Pero mira quién yo soy. Pero mira todo lo que yo he hecho. ¿Por qué ahora me ha sobrevenido esto a mí? ¿Me entiendes? Y a veces la expresión que nosotros tenemos del reino, que cuando estamos bien, el reino para nosotros es muy positivo, pero cuando nos llega la prueba, como decimos aquí la poda, el reino para nosotros se constituye muy negativo. Pero el salmista aquí, él estaba en el pozo de la desesperación, él estaba desesperado, él estaba en el lodo cenagoso. Cuando quería salir, en lugar de avanzar, lo que echaba para atrás. Pero ¿qué pasa? Que él no se quejó, simplemente clamó. Clamó hasta el punto que Dios escuchó su clamor y le hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso mi pie sobre peña. Amén. O sea, me afirmó mi fe. Nosotros como cristianos, como personas que servimos al Señor, debemos de entender que nosotros fuimos destinados para estar en las alturas, sobre la roca, ¿verdad? Cuando dice puso mi pie sobre peña, está hablando puso mi pie sobre roca, puso mi pie firme, me afirmó mis pasos. Ya mi vida es una vida diferente. Aunque creía que ibas a morir, aunque creía que no ibas a avanzar, pero Dios escuchó mi clamor y me sacó de la desesperación en la que yo me encontraba. Mis amados hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu. Y si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, debemos de entender que nosotros no dependemos de la casualidad o del diagnóstico que alguien nos haya dado. Nosotros dependemos de la palabra del reino que vino sobre ti. Ahora bien, preocupémonos en dar fruto digno de arrepentimiento, manifestar una nueva actitud delante de Dios. Por último, permanecer en Cristo, ¿verdad? Te estamos hablando bajo el tema condiciones para llevar fruto para Dios. Por último, permanecer en Cristo. 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. No importan los momentos de prueba que lleguen a nuestra vida. Llegan momentos difíciles, pero no importa la magnitud del momento que me llegue, nunca voy a dejar a Cristo. Dice que el que permanece en él, este lleva mucho fruto. Amén. Lleva mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, este lleva mucho fruto. O sea que el Señor se está presentando como una vid, o sea, un viñedo, un lugar donde se siembra. Entendemos como una vid, un campo de uva, ¿verdad? Y la uva es podada. Cuando la uva es podada, pues entonces el racimo que viene es al doble del racimo que tenía. Y por esa razón es importante que entendamos que si nosotros permanecemos en el Señor va a permanecer en nosotros. Es como una mezcla, es una liga que tenemos con Cristo. Tal como dice la palabra del Señor, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Cuando una persona se convierte, lo que hace es que cambia, tiene un nuevo estilo de vida, hay una expresión diferente y nadie puede sacarle a Cristo de adentro porque esa persona está convertida, ya no en Él, sino en Cristo, vestido de Cristo, manifestar a Cristo en todo lugar que usted vaya, no importa, siempre tiene que estar vestido de Cristo. Nunca se levante de su cama sin antes ponerse el traje de Cristo, ¿verdad? Porque el traje de Cristo te va a ayudar a que los demás que te observan vean el fruto digno y arrepentimiento en tu vida. Dios le bendiga.